Pues si no se presentó. ¿Te vas a dar qué? Si quieres te roba pedazo y toma Igual. Es que hay que ver los goles así ahí. Como referencia nos habla de algo interesante. Y es que le declara al hombre una promesa. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo, Dios no solo estaba hablando de un mensaje profético, sino que también estaba hablando del plan preconcebido de Dios. Implícitamente también Dios estaba hablando de la redención. Alabanzas al Señor. Y yo quisiera en esta hora que usted mirara con atención, porque el Señor le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Me duelen los pies. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién se estaba refiriendo este mensaje? Este mensaje se estaba refiriendo que la simiente de la mujer, la cual es Cristo, un día en el cumplimiento de esta promesa o de este mensaje profético, Jesucristo, Dios manifestado en carne, aleluya, le iba a quitar el botín al diablo en el Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Pero podemos darnos cuenta sobre la redención. Allí en este versículo vemos la expresión de Dios. Implícitamente Dios estaba hablando de la redención. ¿Y qué es la redención? Ese pillaje se cayó. Pillaje como que se cayó. La redención tiene una amplia definición. Etimológicamente la palabra redención proviene del verbo latín redentio, del verbo redimir. Este verbo se compone de dos palabras muy fundamentales, las cuales son la palabra que quiere decir de nuevo, y la palabra enere, que significa volver. Esta palabra de redención significa volver a comprar o rescatar mediante el pago de un precio. Y en el contexto antiguo, esta expresión se utilizaba para liberar a un esclavo pagando su precio, rescatar a un prisionero o recuperar una propiedad perdida. Bendito sea el Señor. Y su origen bíblico, la palabra principal que denota redención es Gaal, que quiere decir rescatar, redimir, actuar como pariente o redentor. También de allí proviene la palabra pagar, que quiere decir rescatar y pagando un precio. El ejemplo más claro es el pagando redentor, que equivale a la redención. Viene de la expresión Goel. Es Goel. Goel en hebreo que significa redimir, rescatar, reivindicar, actuar como un pariente cercano. Entonces, en la época antigua, era un pariente cercano. Un pariente cercano en los tiempos de la ley mosaica. Era un familiar que tenía yo tenía para cogerla. Yo no sé. este hombre, ¿cierto? El pariente cercano era el único que podía liberar, rescatar y pagar el precio de un familiar suyo. Esto quiere decir que cuando una persona, si yo en la antigüedad, para que usted me pueda entender, si en la antigüedad yo tenía un familiar y ese familiar era vendido como esclavo, el único que podía redimir a ese esclavo era yo, porque era el pariente cercano a él, no el Señor.
tendría también que tener, gloria al Señor, la intención para rescatarlo y también tenía que tener la manera económicamente para rescatarlo, para pagar ese precio. Bendito sea el Señor. De lo contrario, no se podía rescatar a ese familiar. Solamente el pariente cercano era el que lo hacía. Así que entonces, mirando desde este ámbito, el Goel o el pariente cercano, según la ley dada por Moisés, el Goel tenía varias responsabilidades. Uno, renovar propiedades. Si un israelita vendía su tierra con pobreza, el Goel podía comprarla para que perteneciera a la familia nuevamente. También podía redimir a un familiar vendido como esclavo. Si alguien se vendía por deudas al pariente cercano podía rescatarlo. También el pariente cercano podía casarse con la viuda sin hijo para preservar el nombre del difunto en la ley. Bendito sea el nombre del Señor. También la semana que viene, el pariente cercano el lunes hay partido aquí. Entonces la es una de las doctrinas más fundamentales en la salvación, en la palabra de Dios, en nuestra amada iglesia. Bendito sea el Señor. La redención es el megaproyecto que Dios diseñó para salvar al ser humano del pecado y de la condenación eterna. Este megaproyecto de la redención se gesta en la eternidad de Dios. O sea, que Dios en la eternidad, antes que el ser humano pecara en el huerto del Edén, Dios había diseñado el plan preconcebido. Bendito sea el Señor. Ese es el plan preconcebido de Dios, que Dios antes de que el hombre pudiera pecar en el huerto del Edén, ya Dios en su omnisciencia sabía lo que iba a acontecer. Eso quiere decir que el día que Adán y Eva pecaron, Dios no se lo cogió este acontecimiento, se lo cogió en Cristo. No, Dios no se pone la mano en la cabeza pensando cómo iba a hacer para rescatar su máxima creación. No, ya Dios todo lo tenía controlado, ya Dios todo lo tenía planificado. Bendito sea el Señor. Y vemos cómo Dios se proyecta, bendito sea el Señor, para salvar al ser humano mediante el megaproyecto de la redención del ser humano. Entonces podemos darnos cuenta que allí en Génesis, el capítulo 3, el verso 15, inicia, bendito sea el Señor, ese plan preconcebido de Dios, que es el diseño, donde Dios planifica el plan de redención. Bendito sea el Señor. Ahora, el plan preconcebido de Dios es que antes que el ser humano, como lo había dicho, pecara, ya Dios tenía el medio de cómo salvar al ser humano. El plan preconcebido de Dios tiene una manifestación progresiva y empieza con el versículo de Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En este pasaje podemos darnos cuenta que Dios da una promesa de redención. Y el medio de redención sería la simiente de la mujer. O sea, que Génesis 3:15 estaba anunciando que de la simiente de la mujer nacería el que iba a vencer al diablo. Bendito sea el Señor. Pero ¿quién era esa simiente de la mujer? ¿Quién sería? ¿A quién se estaba anunciando esa simiente? Esa simiente se estaba refiriendo a Jesucristo. Jesucristo no es la tercera persona de la Trinidad. No. Jesucristo es la manifestación visible de Dios en carne. Alabanzas al nombre del Señor. El plan preconcebido de Dios no fue inventado ni improvisado por Dios. Voy a estar, sapo. El proyecto se gestó en la eternidad. Ahora que ven usted, voy a estar, sapo. Con el fin de redimir al ser humano del pecado y de la muerte. ¿Cómo te la tiremos?
rompe la mano. Es que también tuviese un pariente cercano. No, papi, no. Tenía un pariente No, porque me pongo rabioso. que lo pudiera liberar. Ahí. Pero sabe algo, en el momento en el que Adán y Eva pecan, para poder ser Con él, librados Pedro, con él. del pecado, necesitaban un Noel, o sea, un pariente cercano que los pudiera redimir y liberar en el momento en el que ellos pecaron. Pero ¿sabe algo? La Biblia nos enseña allá en el libro de Salmos capítulo 14 verso 2 que Jehová miró desde los cielos para ver si había algún hombre entendido que buscara a Dios. Dios miró para ver si había alguien que pudiera tener ese parentesco, que pudiera ser el pariente cercano de Adán, bendito sea el Señor. Pero no había ningún hombre, nadie que podía cumplir con estos requisitos. Pero ¿sabe algo? Entonces es cuando Dios mismo decide hacerse el pariente cercano para redimir al ser humano de la esclavitud del pecado. Entonces Dios, por boca de Isaías, empieza a anunciar un mensaje profético donde él mismo, como él mismo, se iba a ser pariente cercano. Él mismo vendría a salvar a la humanidad del pecado. Y Dios dice en su palabra, en el libro de Isaías, el verso 35, el capítulo 35, verso 4, decid a los de corazón apocados, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. Tú, José, vas 4 y tú 4 las has hecho tú solo, ¿viste? Dios mismo vendrá. No te estoy pidiendo cambio, te estoy diciéndote que van 4 faltas y las 4 faltas las has hecho tú. Dios está dando una promesa en donde el mismo Dios iba a venir aquí a la tierra, a la humanidad, y él iba a ser el pariente cercano. Él iba a venir con retribución, con pago. Dios mismo iba a pagar la deuda para poder rescatar a la humanidad del pecado. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cómo lo iba a hacer Dios? Luego dice, ¿cómo Dios iba a venir aquí mismo a rescatar a la humanidad? Si Dios en esencia es espíritu, y es verdad, Dios es espíritu, pero Dios decide hacerse hombre a través de la manifestación de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Isaías capítulo 7, el verso 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Porque Hermano, Jesús soy. el Señor mismo iba a dar la señal de cómo iba a ser su manifestación, de cómo el mismo Dios iba a venir al mundo para poder rescatar al ser humano. Dios toma la manifestación de Jesucristo, aleluya, para él poder Estoy escuchando, pero no hay como... la esclavitud del pecado. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo se da el cumplimiento del nacimiento de Jesús? La Biblia dice allá en el libro de San Mateo, el capítulo 1, el verso 18 y 23. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, ¡Es la quinta esa! recibid a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios mismo escoge a una mujer llamada María, la que iba a ser la esposa de José.
todavía no se habían casado, cuando el Espíritu Santo llegó sobre María y Dios fue el Hijo de María. Entonces la humanidad tuvo que manifestarse como hombre a través de la persona carne. Bendito sea el Señor. Y usted me dirá, ¿cómo así? Rafa. Cristo, la Biblia nos enseña ya en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Gloria al Señor. Y si usted nota con atención, dice, e indiscutiblemente. O sea que en esta verdad que Jesucristo es Dios, no se puede pelear con nadie, porque definitivamente Dios se hizo carne a través de Jesucristo. Recordemos que para que una persona o propiedad pudiera ser redimida en la antigüedad, debía Está afuera, el que entra. se golpeó. Te paren, tienes que entrar al campo. Afuera no te van a... Claro, y meterlo, algo. Claro. Afuera no te van a parar nunca. Claro, caíste de una al campo para que pueda ser parte del juego. El segundo aspecto era que tendría que tener la capacidad de querer redimir. Porque puede que tuviera la capacidad económica, pero si no quería redimir, porque nadie lo podía obligar, ¿cierto? Entonces también tenía que tener la capacidad de querer redimir. El tercer aspecto es el pariente cercano debía de pagar el precio para poder redimir. Gloria al Señor. Este era el último paso que debía dar el pariente cercano para que la redención pudiera ser efectiva. El pariente cercano debía de pagar el precio de la redención. Y yo quiero decirle en esta noche que Jesucristo cumplió estos requisitos. Bendito sea el Señor como nuestro pariente cercano. Cristo, con ver cómo Cristo tuvo que redimirnos. ¿Sabe? Cristo quiso redimirnos a nosotros. A Él nadie lo obligó. Cristo pagó el precio de la redención con su sangre inmaculada en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia nos enseña en el capítulo 1 de Primera de Pedro, el verso 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como el Cordero, sin mancha y sin contaminación. Bendito sea el Señor. Cristo no con plata ni oro, sino con la sangre preciosa como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. 5 y 5. Gloria al Señor. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre de Cristo, o la sangre que Cristo derramó en el Calvario, fue el pago. Ponle en el área, medio, ponle en el área, que él hace la falta. De la condenación eterna. El plan preconcebido de Dios se consuma mediante la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que si Cristo solamente hubiese muerto, y lo hubiesen sepultado, y no hubiese vano sería el sacrificio de Cristo en el Calvario. Pero porque el sacrificio de Cristo tuvo un gran peso y fue efectivo. Luismi, seguro, Luismi. ¿Por qué?
Cristo murió en la cruz del Calvario. Fue sepultado. Aquel que fue muerto y sepultado, que lo llevaron allá al sepulcro, un día, al tercer día, se levantó entre los muertos y ese día venció el pecado, venció la muerte, venció a todas las potestades. Bendito sea el Señor, y las exhibió públicamente, dice la palabra de Dios. Esto quiere decir que la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo pudieron anular el acta que nos condenaba a nosotros. 21-22. Bendito sea el Señor. Puede jugar como un minutico. Ahí lo tiene, lo tiene. Ahora, ¿qué es lo que para Dios del hombre? Después que Cristo se ofreció, sí, primero, ya el hombre concebido de Dios se dio, le sigue. Todo el sufrimiento que Cristo padeció. Pero Rafa, ¿dónde? con su sangre vertida en el Calvario, pagó la deuda a usted y a mí. Nos corresponde